Saludos estimados espectadores, les habla el canal Crossmota. La historia de la fabricación de motocicletas está llena de diversas construcciones interesantes, modelos inusuales de maquinaria e ideas geniales y no tanto. Algunas de ellas alcanzaron fama mundial y gran reconocimiento, pero muchas más han caído en el olvido. El nombre del alemán Friedel Münch es poco conocido por el público en general, pero fue precisamente Friedel quien, a mediados de los años 60 del siglo pasado, fue uno de los primeros en idear la creación de una hipermotocicleta con un gran motor. El nombre de su creación es Münch Mammut, una motocicleta que, a finales de los años 60, podía presumir de una potencia de 88 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 230 km/h. Pónganse cómodos, vamos a empezar. La motocicleta Münch Mammut, probablemente la más rápida, la más cara y la más poderosa en el momento de su aparición. Y para entender cómo y por qué apareció este mastodonte alemán de dos ruedas, es necesario conocer a su creador, Friedel Münch. Friedel nació en Dornassenheim el 6 de febrero de 1927. Desde joven, su imaginación fue cautivada por la tecnología y, en particular, por las motocicletas. Después de terminar la escuela, Münch completó con éxito su formación como mecánico de autobuses y automóviles. En 1944, a la edad de 17 años, fue reclutado en la Wehrmacht y sirvió como mecánico en la Luftwaffe. La guerra terminó y Münch hijo fundó un pequeño taller junto con su padre, quien dirigía una agencia Horex y una estación de servicio oral cerca de Friedberg. Friedel se dedicaba a reparar motocicletas en ese taller. Paralelamente, para fortalecer sus conocimientos, Münch aprobó los exámenes de ingeniería mecánica y eléctrica en una escuela a distancia con la calificación de excelente. En 1948, Münch comenzó a competir en carreras de circuito en carretera y montó una Horex C5 de 500 cc modificada por él mismo, a la que llamó Münch Special. Sin embargo, Friedel estuvo en el motociclismo por muy poco tiempo. Después de una caída, deja las carreras y se concentra completamente en la reparación y construcción de motocicletas. En 1955, Münch consiguió un puesto en el departamento de pruebas y carreras de Horex, pero medio año después renunció a ese trabajo. Un año después, la empresa Horex, enfrentando dificultades financieras, dejó de fabricar motocicletas, y Münch compró parte del equipo de producción, así como piezas y documentación del motor bicilíndrico de 400 cc del modelo Imperator. En ese momento, Friedel ya tenía en mente la idea de construir su propia motocicleta. En pocas palabras, la idea consistía en construir una motocicleta grande y potente, que fuera resistente, duradera, fácil de reparar y con buen manejo. A principios de los años 60, por cierto, Friedel fabricaba frenos de tambor de muy alta calidad para motocicletas. El tambor estaba hecho de magnesio y tenía un diámetro impresionante. Estos productos eran muy populares entre los deportistas. Al principio, Münch planeaba crear un motor de 4 cilindros en línea a partir de 2 motores del Imperator. Sin embargo, esa idea no tuvo éxito. En 1965, en busca de un diseño adecuado, el trabajador inventor se topó con un motor de 4 cilindros en línea de 55 caballos de fuerza de la nueva versión de 1 litro del automóvil NSU Prince. Pasaron otros 9 meses aproximadamente para construir una motocicleta con ese motor. El 27 de febrero de 1966, el primer ejemplar de la poderosa gran motocicleta estuvo listo y se llamaba Münch 4. El prototipo fue presentado a un pequeño grupo de expertos y a algunos periodistas. Ernst Leverkus, una figura muy importante en la industria alemana de motocicletas de los años 60 y 70, quedó tan impresionado por la apariencia de la motocicleta que de inmediato le dio el nombre de Mammut. ¿Quieres un dato interesante? En realidad, a la creación de Friedel Münch nunca se le permitió llevar el nombre de Mammut, es decir, Mammont. Ese nombre ya estaba ocupado y habría sido una violación de derechos de autor. Pero a los fanáticos de Münch no les importaba ese hecho. Para ellos, la gran hyperbike alemana siempre estuvo firmemente asociada con el Mammont. El primer ejemplar estaba equipado con un motor de 1000 cc y 55 caballos de fuerza de NSU.
que estaba acoplado a una caja de cambios de 4 velocidades, aparentemente de Jorex. El cuadro tubular fue fabricado siguiendo el modelo de los cuadros de las motocicletas británicas Norton. Varias piezas fundidas para aligerar la construcción fueron fabricadas con magnesio, que era escandalosamente caro. En la rueda delantera se instaló el freno de tambor de 250 milímetros de la marca. Sin embargo, en el primer prototipo surgieron varios problemas. Ni el embrague ni los radios de la rueda trasera soportaban el par motor. El segundo ejemplar del Mamont causó sensación en la exposición IFMA en Colonia en el otoño de 1966 sin millos. Este prototipo recibió una rueda trasera fundida de magnesio y muchas otras modificaciones. Como unidad motriz se utilizó un motor NSU de 1100 cc. Hasta finales de 1967, Mamont fabricó aparatos Munch 4 con este motor. La velocidad máxima de estas motocicletas estaba alrededor de los 180 km por hora. Si las comparamos con las tecnologías de motocicletas de esa época, las primeras Munch fueron una verdadera sensación en el mundo del motociclismo. Pero por el momento, la motocicleta aún no alcanzaba la velocidad y potencia de una Hyperbike. Sin embargo, ya en 1967 se instaló un motor de 1177 cc de NSU-TT en el chasis de la motocicleta. Friedel Munch lo modificó un poco, aumentando la potencia de los 65 caballos iniciales a 88 caballos de fuerza. Y gracias a ese potencial, la motocicleta de 300 kilogramos aceleraba hasta 220 km por hora, una velocidad increíble para una motocicleta civil de serie de esos años. Ahora vale la pena hablar un poco sobre el otro lado del negocio de las motocicletas. La organización de la producción en serie requiere no solo de un ejemplar listo de la máquina, sino también la resolución de muchos asuntos que implican grandes gastos financieros. Justo después de la IFMA de 1966, el socio de Friedel Munch fue el editor y multimillonario Floyd Clymer. Al principio, la colaboración fue bastante productiva, pero la enfermedad del inversionista lo impidió. En 1970, George Bell, hijo de un millonario estadounidense que se unió, Bell, un motociclista apasionado, estaba lleno de ideas y energía. Él quería aumentar la producción de Munch 4 y continuar expandiendo el negocio en Estados Unidos. Para la publicidad, adquirió el equipo de carreras URS y las motocicletas Munch competían en carreras con sidecar. También cerca de Friedberg se construyó una planta moderna para la producción de motocicletas Mammut. En 1971, Horst Owesley y su copiloto, el inglés Peter Rutherford, participaron en el Campeonato Mundial de Sidecars con una Munch URS. Al final de la temporada, se convirtieron en campeones. Pero justo después del éxito sensacional, llegó la decepción. El emprendedor jefe de la compañía, George Bell, se fue sumisamente a Estados Unidos y quedó una enorme montaña de deudas. Los acreedores exigían el pago de los pagarés vencidos, los bancos dejaban de otorgar créditos. Y esto sucedió debido a las bajas ventas de equipos. La razón era el alto precio. A finales de 1969, esta exclusiva motocicleta grande costaba alrededor de 8,000 marcos o alrededor de $2,200 de aquella época. Por esa cantidad, fácilmente se podía comprar un buen automóvil. Para comparar, ese mismo año la Honda CB750 FO ya estaba disponible por 6,450 marcos. Para 1971, el precio subió hasta unos buenos 10,000 marcos. Considerando los altos costos de producción y que prácticamente era una fabricación artesanal, Munch ganaba sumas muy modestas con sus motocicletas. No se podía ni hablar de producción en cadena. Cada motocicleta se ensamblaba a mano. Así resultó que ningún Mamut es igual a otro. El fabricante tomaba en cuenta los deseos de cada cliente. Así, puedes encontrar ejemplares con un solo faro grande o con faros dobles. El tanque de gasolina se fabricaba a mano según las especificaciones del futuro propietario. Había opciones de asiento individuales y para 2 personas, y muchas cosas más. Para 1972, el Mamut dejó de ser el más potente y rápido. Las tetracilíndricas japonesas lo desplazaron, pero Friedel no era de los que se rinden fácilmente. En 1973, en lugar de los 2 carburadores Weber, equipa el motor con un sistema de inyección y lleva la potencia a 103 caballos de fuerza. Y de nuevo, su motocicleta se convierte en la más rápida de serie, alcanzando cerca de 230 km por hora. Por cierto, en 1972, como experimento,
se crearon 2 ejemplares del Munch 3, con un motor tricilíndrico de 2 tiempos, de 650 cc y 90 caballos de fuerza. A pesar de todos los esfuerzos, vender los mamuts se volvía cada vez más difícil. Siendo un ingeniero talentoso, Friedel Munch no era un hombre de negocios talentoso. Los asuntos financieros de su empresa iban de mal en peor. En 1974 tuvo que vender su negocio a Heinz Hanke. De repente, el ingeniero principal y propietario se convirtió en un empleado en su antigua empresa. Está claro que eso no podía durar mucho tiempo. En 1976 se separa de Hanke y de la empresa. Bajo la dirección de Hanke, hasta 1980 se produjeron 3 Mamut TTS 1200 más. En total, se construyeron 478 motocicletas Munch TTS 1200, ni más ni menos. Teniendo en cuenta la primera serie de 30 unidades y los modelos experimentales, su cantidad supera un poco las 500. Si piensan que ahí terminó todo, están equivocados. Después de dejar su propia empresa, Munch, quien seguía siendo un inventor incansable, continuó creando. En su taller, él reparaba, daba mantenimiento y mejoraba sus creaciones. Muchos de los antiguos compradores de motocicletas siguieron siendo fieles a Munch, ya sea una inspección regular, una reparación o alguna mejora técnica. Pronto, en el pequeño taller, aparecieron muchos mamuts. En los años siguientes, él desarrolló repetidamente modelos mejorados. Fabricó nuevas rines de fundición y equipó a los mamuts con frenos de disco. El ingeniero también desarrolló kits para aumentar la cilindrada del motor a 1400 y 1600 cc. 7 ejemplares del Munch 4 TTCI fueron modernizados por él, instalando un sobrealimentador. Estos mastodontes de 125 caballos alcanzaban hasta 240 km por hora, pero incluso eso no era suficiente. Durante un arduo trabajo, él solo puso en marcha 3 motocicletas con el nombre Horex 1400T Turbo Injection. Estas motos se parecían mucho a la Munch 4, pero resultaron ser aún más potentes. El motor Horex 1400 entregaba alrededor de 143 caballos de fuerza. A petición de su amigo estadounidense Paul Watts, Munch fue aún más lejos. Él construyó una motocicleta excelente, especialmente para el primer presidente del Club Munch estadounidense, el Titan 1800. Un poco después, en 1987, siguió el Titan 1600. Otro acontecimiento destacado fue el Titan 2090. En 1991, Munch sufrió un derrame cerebral, y aún así, a mediados de los 90, volvió a desarrollar la motocicleta experimental Munch Mamut 2000. Este prototipo permaneció como un ejemplar único. En 1997, Munch fue visitado por el empresario Thomas Petch. Él compró los derechos de la marca Munch, y junto con Friedel desarrolló una versión modernizada de la Munch Mamut 2000 y Se construyeron 15 ejemplares de este aparato en el periodo de 2000 a 2002, primero en Polonia y luego en Nuremberg. Este moderno mastodonte de 2 litros podía presumir de una potencia de 260 caballos de fuerza y un torque de 295 Nm, gracias al motor turboalimentado de 2 litros. La velocidad máxima estaba limitada electrónicamente a 250 km por hora. Se planeaba lanzar una serie de 250 motocicletas, pero el Mamut 2000 enfrentó los mismos problemas que su predecesor hace 30 años. Muy pocas personas estaban dispuestas a desembolsar 90.000 euros. La historia de los mastodontes terminó. Entre 2008 y 2012, Petch y su equipo de ingenieros desarrollaron bajo el nombre de Munch 2 modelos de motocicletas eléctricas de carreras, la TTI-1 y su sucesora, la TTI-2. Pero esto ya no es esa maquinaria monstruosa con la que la palabra mamut está firmemente asociada. El 27 de abril de 2014, el corazón del ingeniero y creador de motocicletas únicas, Friedel Munch, dejó de latir. Como solía decir el propio Munch en una entrevista de 1988, todo lo que alguna vez quise fue construir motocicletas, pero algunas personas con las que alguna vez hice negocios querían aprovecharse de eso e intentar hacerse ricos rápidamente. Me engañaron, pero aún así hoy soy una persona feliz, porque nunca le hice daño a nadie, y lo más importante, todavía sigo haciendo motocicletas.
Esa es la historia de las hipermotocicletas creadas por Friedel Minch. Por cierto, este aparato único apareció en la película Mammoth, protagonizada por Gérard Depardieu. Aquí hay algunas escenas. Con esto concluye mi relato. Como siempre, estuvo con ustedes el canal Crossmoto. Nos espera mucho material interesante sobre tecnología de motocicletas. Así que no duden en apoyar el canal con una suscripción, compartiendo y comentando. Para quienes deseen apoyar con dinero, los datos están en la descripción del video. Gracias a todos y hasta la próxima.